Para mucha gente, la historia de Oak Island es una búsqueda del tesoro llena de leyendas, enigmas y rumores centenarios. Pero para las personas que han dedicado su vida a excavar bajo su suelo, se ha convertido en algo mucho más profundo que la curiosidad. Es una historia sobre la persistencia que roza la obsesión, sobre la creencia implacable de que un metro más de excavación podría revelar por fin la verdad oculta bajo tierra durante más de 200 años. Nadie encarna esa creencia mejor que Rick Lagina. Durante décadas ha perseguido el misterio de la isla con una paciencia que pocas personas podrían mantener. La búsqueda ha consumido años de planificación, millones de dólares e incontables horas dedicadas al estudio de documentos históricos, mapas y datos geológicos. Cada nueva pista le ha arrastrado más profundamente en la historia, reforzando la convicción de que algo extraordinario yace bajo la superficie de la isla. Pero justo cuando el equipo empezaba a creer que estaban más cerca que nunca de un gran avance, todo cambió en cuestión de segundos. Un repentino derrumbe del terreno rompió el cuidadoso ritmo de la operación. Lo que había sido una excavación controlada con precisión se convirtió instantáneamente en un momento de incertidumbre que amenazó toda la misión. El derrumbe no fue solo una pequeña alteración del suelo, sino que alteró la estabilidad de la red de túneles que habían estado trabajando para asegurar, planteó serias dudas sobre la integridad de la maquinaria colocada alrededor del pozo y puso en tela de juicio todo el plan de ingeniería. El equipo había pasado meses reforzando el suelo y estudiando las condiciones del subsuelo, convencido de que se acercaban a algo importante. Ahora la propia isla parecía retroceder. Según los testigos presentes en el lugar, el momento se desarrolló con una rapidez aterradora. Un segundo la maquinaria zumbaba con su ritmo habitual mientras la perforación seguía adentrándose en el suelo. Entonces se produjo un ruido repentino, un agudo crujido que resonó por todo el pozo. El polvo estalló desde abajo como una ola. Durante un breve instante toda la excavación desapareció tras una nube de escombros, y entonces todo quedó en silencio. Las pesadas plataformas de perforación se detuvieron. Los trabajadores retrocedieron instintivamente. Las radios se llenaron de voces urgentes mientras los ingenieros intentaban comprender lo que acababa de ocurrir. En aquel silencio inquietante, una sola pregunta empezó a circular entre todos los presentes. ¿Era este colapso un revés devastador para la misión, o podría ser en realidad una señal de que por fin habían llegado a algo importante bajo la isla? Para entender por qué esa pregunta importa tanto, ayuda a observar la escala del proyecto que Rick y su equipo han construido a lo largo de los años. La operación en curso en Oak Island no es una simple excavación llevada a cabo con palas y suerte, sino que se ha convertido en un enorme esfuerzo de ingeniería que rivaliza con los proyectos de excavación industrial. Cuando se inició la última fase, el coste total de la exploración había ascendido a unos 84 millones de dólares. Ese presupuesto financia mucho más que excavar en el suelo. En la isla, operan a diario enormes equipos de perforación capaces de perforar profundas capas de tierra. Se instalan carcasas de acero para estabilizar pozos que de otro modo se derrumbarían bajo presión. Complejos sistemas de seguridad protegen a los trabajadores de inundaciones, fallos estructurales o bolsas de gases tóxicos que pudieran existir bajo tierra. Técnicos altamente cualificados supervisan constantemente el equipo, asegurándose de que cada pieza de la maquinaria funciona dentro de unos límites de seguridad estrictos. El propio suelo de la isla supone un reto. Las capas de arena, arcilla y roca fracturada se desplazan de forma impredecible, lo que significa que cada parte de la excavación debe reforzarse con una ingeniería cuidadosa. Gran parte del presupuesto también se ha invertido en tecnología avanzada de escaneado diseñada para revelar lo que hay bajo la superficie sin excavar a ciegas. El radar de penetración en el suelo, conocido científicamente como Ground Penetrating Radar, permite a los investigadores detectar cambios en la densidad bajo tierra. Las pruebas sísmicas miden cómo se mueven las vibraciones a través del suelo, revelando huecos o estructuras ocultas. El análisis por sonar y las cámaras de sondeo proporcionan vislumbres adicionales del entorno subterráneo. Estas tecnologías permiten al equipo abordar el misterio científicamente en lugar de basarse en conjeturas. Cuando los instrumentos detectan anomalías,
densidad inusual de metales, espacios huecos o fragmentos de antiguas estructuras de madera. El equipo ajusta su estrategia en consecuencia. De este modo, la excavación se ha convertido menos en una excavación aleatoria y más en el seguimiento de un rastro de pruebas científicas. Pero incluso con toda esta tecnología, el trabajo dista mucho de ser sencillo. Antes de realizar excavaciones de envergadura, hay que obtener permisos gubernamentales. La normativa medioambiental protege el frágil ecosistema que rodea la isla. Las normas de conservación histórica garantizan que los artefactos descubiertos se documenten y manipulen adecuadamente. Todos estos factores contribuyen a la complejidad y el coste de la misión. En el centro de este esfuerzo se encuentra un intrincado plan de ingeniería diseñado para controlar las impredecibles fuerzas que actúan bajo la isla. Los expertos vigilan constantemente la presión de las aguas subterráneas, la estabilidad del suelo y el riesgo de hundimiento. Antes de iniciar cada nueva fase de excavación, se comprueba cuidadosamente el terreno para determinar si puede soportar las obras con seguridad. El proceso se parece mucho más a un proyecto de construcción industrial a gran escala que a una búsqueda del tesoro tradicional. En los últimos años, gran parte del trabajo del equipo se ha centrado en un lugar conocido como Garden Shaft, una de las zonas más prometedoras de la isla. Los registros históricos y los datos de escaneado modernos sugieren que este lugar puede estar situado sobre parte de una red subterránea construida hace siglos. Los fragmentos de antiguas vigas de madera descubiertos en excavaciones anteriores apuntaban a túneles ocultos bajo tierra. La tecnología de teledetección reveló formas que parecían cámaras vacías u objetos densos enterrados a gran profundidad bajo capas de tierra. Estos descubrimientos llevaron al equipo a creer que el eje del jardín podría estar conectado a una estructura de ingeniería mayor. Durante generaciones, las historias sobre Oak Island han mencionado túneles de inundación y sistemas de drenaje artificiales diseñados para proteger las cámaras ocultas de intrusos. Si tal sistema existe realmente, explicaría por qué tantas excavaciones anteriores acabaron en inundaciones repentinas. Cuando las muestras de perforación empezaron a revelar capas de madera antigua, rastros de metal y patrones de vacío inusuales bajo el eje del jardín, el entusiasmo creció en el equipo. Se estaban acercando. Esa posibilidad es precisamente la razón por la que la excavación en esta zona se llevó a cabo con extraordinaria cautela. Cada nuevo metro de profundidad requería un refuerzo cuidadoso. Cada movimiento de la perforadora era supervisado por ingenieros que analizaban las lecturas de presión y el comportamiento del suelo. Una decisión equivocada podría desencadenar una inundación o un derrumbe. Y sin embargo, incluso con todas las precauciones tomadas, Oak Island tiene un largo historial de desafiar las expectativas. A medida que la excavación continuaba, empezaron a aparecer sutiles señales de advertencia en los datos. Al principio parecían de poca importancia ligeros cambios en la composición del suelo, bolsas de humedad inesperadas y pequeñas variaciones en las lecturas de presión durante la perforación. Pero los ingenieros experimentados saben que los entornos subterráneos suelen dar pequeños avisos antes de que ocurra algo mucho mayor. En varias zonas, los trabajadores notaron que el suelo estaba más blando de lo esperado. El suelo de Oak Island se compone de complejas capas de arcilla, arena y piedra que responden de forma diferente cuando se alteran. Cuando estas capas interactúan bajo presión, el resultado puede ser una inestabilidad repentina. Otra señal preocupante fue la filtración de agua. Durante las operaciones de perforación empezaron a aparecer pequeñas filtraciones. Al principio eran manejables, pero su presencia sugería la posibilidad de que hubiera cerca cursos de agua subterráneos o antiguos túneles de inundación. El agua fue aumentando poco a poco el nivel de humedad del suelo circundante. Los ingenieros sabían lo que eso significaba. El agua debilita la estructura del suelo reduciendo la fricción que mantiene unidas las capas de tierra. Al aumentar la presión en el interior de un pozo, el terreno circundante puede desplazarse repentinamente o derrumbarse. Para contrarrestar este riesgo, se instalaron sistemas de bombeo adicionales para controlar la subida del nivel del agua y se añadieron soportes reforzados para consolidar las paredes del pozo. Pronto apareció otra anomalía en los equipos de control. Los instrumentos diseñados para detectar movimientos subterráneos
empezaron a registrar vibraciones sutiles. Estas vibraciones eran distintas de las vibraciones mecánicas habituales producidas por los equipos de perforación. Parecían irregulares, como si algo en lo más profundo de la Tierra se estuviera desplazando o comprimiendo. Los ingenieros también observaron un aumento de la tensión en las secciones del revestimiento de acero instalado para proteger el pozo. Estos indicios sugerían que el equilibrio de la presión bajo el suelo estaba cambiando. El equipo respondió con cautela. La excavación se ralentizó mientras se instalaban estructuras de apoyo adicionales. Cada movimiento de la perforadora era calculado y revisado por especialistas que observaban los datos en tiempo real. A pesar de las advertencias, la operación continuó. El riesgo siempre ha formado parte de la búsqueda de Oak Island. Todos los grandes descubrimientos del pasado se produjeron tras superar retos similares. Con una vigilancia constante y la supervisión de los ingenieros, el equipo creyó que podría controlar los peligros. Entonces, llegó la mañana en que todo cambió. El trabajo comenzó igual que en los innumerables días anteriores. El zumbido constante de las máquinas de perforación resonaba por toda la obra. Los trabajadores se movían entre los equipos mientras las comunicaciones por radio crepitaban con actualizaciones rutinarias. Durante un rato todo pareció normal. Entonces una extraña vibración onduló por el suelo. Al principio se sintió como un leve temblor bajo la superficie apenas perceptible. Segundos después, la vibración se intensificó acompañada de un chasquido resonante que resonó desde algún lugar bajo el pozo. Sonaba como si la propia tierra se estuviera moviendo. Al cabo de unos instantes, el suelo de la excavación empezó a asentarse, se aflojó y se deslizó hacia abajo liberando una espesa nube de polvo que se elevó por el pozo como el humo de una explosión subterránea. Los trabajadores reaccionaron al instante. Se soltaron las herramientas, se apagaron los equipos. La gente se alejó del borde del pozo lo más rápidamente posible. En cuestión de segundos, la excavación cuidadosamente controlada se había transformado en una escena de incertidumbre y alarma. Y mientras el polvo se asentaba lentamente sobre la isla, todos los presentes se dieron cuenta de que estaban ante un momento que podría redefinir toda la búsqueda de la verdad oculta bajo Oak Island. Los mensajes de advertencia empezaron a resonar por radio. Los operarios de las máquinas apagaron los equipos y se pusieron en marcha los protocolos de seguridad. El polvo llenó el aire, la visibilidad se redujo, y por un momento toda la zona se sumió en el caos. Nadie podía comprender el alcance del derrumbe ni lo que había ocurrido debajo. Luego, con la misma rapidez con que se había producido el temblor, todo se calmó. El polvo se fue asentando lentamente, pero el silencio que reinaba en el lugar era inquebrantable. Ahora todas las caras se hacían la misma pregunta. ¿Se trataba solo de un corrimiento de tierras? ¿O había algo debajo que había alterado el equilibrio del terreno? En cuanto se sintió el ruido del derrumbe y las vibraciones, el equipo de seguridad de la obra entró inmediatamente en acción. Los proyectos de alto riesgo, como Oak Island, aplican protocolos de emergencia preestablecidos y los trabajos se reanudaron según lo previsto. Inmediatamente se dio la orden por radio de parar los trabajos, ordenando a todos los operadores de máquinas que pararan los equipos y dirigiendo a los trabajadores a una zona segura. Los empleados que trabajaban alrededor del pozo del jardín fueron evacuados de forma ordenada. Primero se subió al equipo que estaba dentro del pozo y después se trasladó a los que trabajaban en los laterales a una distancia segura. Los supervisores de la obra se aseguraron de que nadie permaneciera en la zona de peligro. Se contó a los trabajadores, según las listas de asistencia, para confirmar que todos estaban a salvo. La zona se precintó temporalmente debido al polvo y a la posible exposición a gases. Los ingenieros empezaron a controlar la calidad del aire para comprobar si había algún gas subterráneo o falta de oxígeno. La maquinaria pesada se aparcó en una posición estable para evitar que las vibraciones empeoraran la situación. El equipo de seguridad levantó barricadas alrededor del pozo e impidió movimientos innecesarios. A continuación se inició una evaluación preliminar de la estabilidad estructural. Los ingenieros realizaron inspecciones a distancia para evaluar la seguridad de las paredes del pozo, el revestimiento de acero y los sistemas de apoyo. La excavación se detuvo inmediatamente debido al riesgo de nuevos hundimientos.
Estaba claro que proceder sin una investigación detallada sería peligroso. Las inspecciones iniciales indicaron que el suelo se estaba asentando en algunas partes del pozo, lo que aumentaba la presión sobre las paredes interiores. Se observaron marcas de tensión en algunas secciones de la carcasa de acero, y la estructura de soporte requería un refuerzo adicional. Aunque no fue posible realizar inmediatamente una evaluación completa de los daños, estaba claro que la integridad estructural se había visto afectada. También se sospechaba que se habían producido daños en algunos equipos. La alineación de las tuberías de perforación podría haberse visto afectada. Es posible que se hayan interrumpido las líneas del extremo C de la cámara subterránea o de los sensores. Si el revestimiento se ha torcido o una sección del túnel se ha comprimido, las reparaciones y la restauración podrían llevar mucho tiempo. Este hundimiento podría tener un impacto directo en futuras excavaciones. Antes de seguir adelante será necesario un refuerzo adicional, un nuevo plan de ingeniería y pruebas detalladas de estabilidad del terreno. Cada paso posterior tendrá que darse con mayor precaución que antes. La mayor pregunta que se plantea ahora el equipo es si estos daños solo causarán retrasos o si son una señal de que la estructura subyacente es más compleja de lo que se pensaba. El impacto del derrumbe del pozo del jardín no se limita al terreno, sino que repercute directamente en el coste y el calendario de todo el proyecto. Las operaciones diarias en una excavación de alta tecnología y alto riesgo como Oak Island son extremadamente caras. El coste diario de mantener operativas las pesadas máquinas de perforación, los sistemas de bombeo, los sistemas de seguridad, los equipos de ingeniería, los consultores expertos y el apoyo en la obra puede alcanzar los miles de dólares. Incluso cuando el trabajo se detiene repentinamente, estos gastos no cesan por completo. El tiempo de inactividad de la maquinaria complica aún más la situación. Los equipos de perforación, las grúas, las bombas y los sistemas de control permanecen inactivos durante largos periodos, lo que aumenta la necesidad de mantenimiento. Algunos equipos deben someterse a inspección y calibración antes de volver a ponerse en marcha, lo que añade tiempo y costes adicionales. Si se han visto afectados conductos o tuberías subterráneos, es posible que haya que sustituirlos o reinstalarlos. Tras un derrumbe deben iniciarse las inspecciones de seguridad, las revisiones de ingeniería y el refuerzo estructural. Este proceso no puede precipitarse, ya que incluso un pequeño error podría provocar una catástrofe mayor. Estos pasos adicionales significan que los plazos de excavación pueden verse retrasados. También pueden verse afectados los plazos de rodaje, los periodos de obtención de permisos y las condiciones meteorológicas. A pesar de ello, la mayor incógnita para el equipo no es solo el retraso, sino la causa del derrumbe. Si existe un vacío o una estructura bajo tierra, este suceso podría ser el resultado de ello. Esta posibilidad hace que este suceso vaya más allá de un mero daño y se convierta en una señal potencial. Las lecturas de datos obtenidas antes del derrumbe habían aumentado las esperanzas del equipo. Las muestras de perforación revelaron indicios como pequeños trozos de madera y restos estructurales que parecían diferenciarse de las capas naturales. Se cree que la madera se utilizó para reforzar túneles y estructuras a lo largo de la historia de Oak Island, por lo que estos indicios se consideraron significativos. Algunas lecturas de escaneado también registraron señales inusuales de densidad metálica. Aunque estas señales no confirman explícitamente la presencia de un tesoro, apuntan a la posibilidad de que haya objetos fabricados por el hombre o elementos estructurales debajo. Además, los cambios inusuales en las capas del suelo y las lecturas de huecos compactados durante la perforación también llamaron la atención del equipo. La evidencia histórica también hace que esta zona sea significativa. Registros antiguos y excavaciones anteriores han revelado indicios de túneles y actividad estructural en torno a esta zona, por lo que el pozo del jardín se consideró una posible ruta o punto de entrada. Ahora que se ha producido el hundimiento, el equipo se enfrenta a una doble situación. Por un lado, la presión del riesgo financiero y el retraso, y por otro, la posibilidad de que se hayan acercado mucho a una estructura verdaderamente importante. La excavación en Oak Island no solo es complicada por una leyenda o una historia.
Las condiciones del terreno y del subsuelo hacen que sea uno de los lugares de excavación más difíciles del mundo. El suelo de la isla no es sencillo. Está formado por una estructura de capas de arcilla, arena y grava que reaccionan de forma diferente a las distintas presiones. Las capas de arcilla se hinchan cuando absorben agua y pueden deslizarse repentinamente cuando aumenta la presión, lo que aumenta el riesgo de inestabilidad del suelo y derrumbe. Se considera que el mayor reto de ingeniería son sus túneles de inundación. Los informes históricos y las excavaciones anteriores sugieren que puede haber canales de agua artificiales bajo la isla, creados para proteger una cámara oculta. Cuando la excavación alcanza capas más profundas, la presión del agua puede aumentar repentinamente, y esta presión puede desbordar los túneles e inundar la zona excavada en cuestión de segundos. La presión de las aguas subterráneas también es una amenaza constante. La proximidad a la costa oceánica provoca un movimiento constante de las aguas subterráneas. Cuando se perfora el equilibrio natural de la presión, puede verse alterado provocando el desplazamiento conjunto del agua y el suelo. Por este motivo, los pozos deben asegurarse con revestimientos de acero y refuerzos. Incluso así, la más mínima debilidad estructural puede aumentar las filtraciones. El desplazamiento del suelo y los espacios vacíos también plantean un serio desafío. En algunas zonas el suelo puede parecer compacto, pero puede haber bolsas huecas. Cuando cambia la presión de la superficie o la maquinaria pesada, genera vibraciones. Estas bolsas pueden desencadenar el derrumbe. Los ingenieros deben controlar la densidad del suelo, la presión y los niveles de humedad a cada paso. Esta excavación es como un rompecabezas de ingeniería en el que cada capa conlleva un nuevo riesgo. Entre estos retos técnicos, la mayor presión no está solo bajo tierra, sino también en los corazones y las mentes del equipo. Para Rick Lagina, esta misión no es solo un proyecto, es un sueño que ha tenido desde niño. Años de duro trabajo, fracasos constantes, y sin embargo, manteniendo la esperanza. Este viaje emocional se refleja a menudo en el silencio de su rostro. Incidentes como los derrumbes no solo le recuerdan el riesgo financiero, sino que también le hacen cuestionarse si alguna vez llegará a la verdad. Para la tripulación, además, este trabajo es mucho más que un trabajo rutinario. Trabajar con riesgo todos los días, pisar terreno inestable y enfrentarse a condiciones desconocidas aumenta el estrés mental. Cuando se produce un incidente como una catástrofe, no solo se teme por la seguridad, sino también porque años de duro trabajo se echen a perder. A menudo reina un gran silencio entre el equipo, como si todos se hicieran la misma pregunta. ¿Estamos cerca de la verdad o esconde Oak Island otro secreto más? Es esta presión emocional la que convierte esta misión no solo en una excavación, sino en una historia de pasión humana. Lo primero que viene a la mente tras un incidente de hundimiento es la opinión de los expertos. En una excavación compleja como la de Oak Island, cada decisión se basa en un análisis científico, no en meras conjeturas. Según los geólogos, el suelo de esta zona se compone de múltiples capas, con estratos de arcilla, arena y roca, que se comportan de forma diferente bajo presión. Cuando la perforación altera el equilibrio natural o entra agua en el suelo, estas capas pueden desplazarse repentinamente. Creen que una posible causa del hundimiento es el asentamiento repentino de una capa de arcilla saturada de agua. El planteamiento de los ingenieros se centra en la estabilidad estructural. Examinan la tensión ejercida sobre el revestimiento de acero, el armazón de soporte y las paredes del túnel. Si existe un vacío debajo la capa superior, puede perder su soporte y derrumbarse repentinamente. Algunos ingenieros también creen que el efecto combinado de la presión de las aguas subterráneas y el movimiento del suelo puede haber aumentado la tensión estructural. La cuestión más importante para ellos es si el pozo puede reforzarse con seguridad o requerirá un rediseño. Los historiadores ven este incidente desde otro punto de vista. Los registros antiguos de Oak Island revelan la existencia de túneles, estructuras de madera y vías fluviales. Si el hundimiento se produjo encima de una estructura más antigua construida por el hombre, podría indicar que debajo existía un sistema de ingeniería. Sin embargo, aconsejan precaución, ya que no todos los indicios estructurales confirman la presencia de un tesoro.
Pero los expertos tienen algo en común: excavar en Oak Island es intrínsecamente arriesgado y cada nueva profundidad conlleva nuevas presiones y desafíos. El hundimiento se está considerando no solo un accidente, sino también una reacción del terreno. La mayor incógnita ahora es el peor de los escenarios. Si el pozo del jardín se declara estructuralmente inseguro, es posible que haya que detener nuevas excavaciones en esa zona. Según las normas de seguridad, es imposible seguir trabajando en cualquier pozo en el que exista un riesgo constante de hundimiento. En tal situación, es posible que el equipo tenga que adoptar estrategias alternativas, como perforar desde una nueva ubicación, añadir refuerzos adicionales o crear una ruta de acceso totalmente distinta, lo que aumentará tanto el tiempo como el coste. También puede ser necesario reexaminar los permisos y autorizaciones medioambientales, lo que ralentizaría aún más el proyecto. Pero en el escenario más grave, si se descubre que la zona es permanentemente inestable, puede ser necesario detener temporalmente la exploración. Esta decisión no será fácil, ya que implica años de duro trabajo, una inversión significativa y el peso de las expectativas. Aún así, la historia de Oak Island siempre ha sido una historia de incertidumbre y paciencia. Cada obstáculo deja una pregunta. ¿Es este el principio del fin o el comienzo de un nuevo camino? Aunque a primera vista un hundimiento puede parecer una mera pérdida u obstrucción, los ingenieros y exploradores experimentados también lo ven como una señal potencial. Cuando el suelo se asienta repentinamente, a menudo se debe a un vacío debajo o al colapso de un soporte estructural. Por este motivo, algunos expertos también están explorando la posibilidad de que exista una cavidad oculta o un espacio estructural profundo bajo el pozo del jardín. Sin embargo, las primeras lecturas de datos obtenidas durante la perforación, como indicios de vacíos compactados, capas de suelo inusuales y restos de madera, no descartan por completo esta posibilidad. Si debajo existe un túnel, una cámara o un sistema de ingeniería antiguos, es posible que su estructura se haya debilitado con el tiempo. Las vibraciones o los cambios de presión provocados por la perforación podrían alterar ese equilibrio, haciendo que la capa superior se asiente de repente. Algunos geólogos creen que si el hundimiento va acompañado de un movimiento del suelo hacia el interior, podría indicar la presencia de un vacío. Del mismo modo, si el flujo de agua cambia repentinamente de dirección, podría apuntar a un pasadizo o cámara abiertos. Aunque esto no confirma la presencia de un tesoro, sí indica que la estructura que hay debajo puede no ser natural. La historia de Oak Island incluye referencias a sistemas de inundación y túneles diseñados. Se cree que se construyeron para proteger un lugar oculto. Si el derrumbe se produjo encima de una estructura de este tipo, podría proporcionar una pista crucial para el equipo. En este contexto, este incidente podría representar no solo un obstáculo, sino una dirección potencial. Teniendo en cuenta esta posibilidad, la planificación ulterior se está llevando a cabo con sumo cuidado y un enfoque científico. El primer paso consistirá en reforzar el pozo. Para asegurar la zona, se pueden utilizar tuberías de acero, adicionales soportes de hormigón y técnicas de estabilización del suelo, de modo que puedan proseguir los trabajos minimizando los riesgos. A continuación, se podrán adoptar nuevas estrategias de perforación. En lugar de perforar directamente hacia abajo, podrían utilizarse perforaciones en ángulo o perforaciones de prueba desde los alrededores para conocer la situación en el interior sin dañar la estructura. Esto ayudará al equipo a determinar si debajo hay una capa sólida, un vacío o parte de una estructura. También se ampliará el uso de las modernas tecnologías de escaneado. Técnicas como el radar de penetración en el suelo, las imágenes sísmicas y los estudios de microresistividad pueden proporcionar una imagen más clara de la estructura del subsuelo. Las cámaras y sensores de perforación pueden proporcionar datos en tiempo real. El objetivo del equipo ahora no es la prisa, sino la precisión. Cada paso se dará con más reflexión que antes, porque el camino hacia la verdad en Oak Island no suele ser sencillo, y a veces incluso un hundimiento puede apuntar a un misterio más profundo. Tras el hundimiento en Garden Shaft, la mayor incógnita es cómo interpretar este incidente. ¿Fue simplemente un contratiempo técnico que retrasó los trabajos?
o indica que el equipo está realmente cerca de una estructura importante. La historia de las excavaciones en Oak Island demuestra que cada avance presenta un nuevo desafío. En ocasiones, cuando el terreno se ha resistido, ha habido indicios de algo inusual debajo. Los datos obtenidos antes del derrumbe, incluidos los indicios de restos de madera y las lecturas de vacíos inusuales, se contemplan ahora desde una nueva perspectiva. Si existe una cavidad o estructura debajo el asentamiento de la capa superior, podría ser el resultado. Por eso el equipo considera este incidente no solo como una pérdida, sino también como una señal potencial. No obstante, están actuando con cautela, ya que la precipitación ha aumentado repetidamente los riesgos en Oak Island. En la actualidad, los trabajos en el yacimiento avanzan lentamente pero con mayor precisión. Cada nueva lectura, cada muestra y cada cambio estructural se registran minuciosamente. El equipo sabe que el camino hacia la verdad no ofrece respuestas directas, sino más bien a través de pequeñas pistas. Este lento desentrañamiento hace que este descubrimiento sea a la vez emocionante y desafiante. El debate ya no se limita a la ingeniería, sino que surgen preguntas sobre el alcance que tendrá el impacto de un descubrimiento verdaderamente significativo. Si se confirma la existencia de una cámara oculta, una estructura histórica o una reliquia importante en Oak Island, su impacto irá más allá de una simple búsqueda del tesoro. Según los historiadores, el hallazgo podría aportar nuevas pruebas relacionadas con la exploración temprana de Norteamérica, las rutas comerciales marítimas o las misiones secretas. Algunas teorías lo vinculan a expediciones europeas, comerciantes marítimos u organizaciones secretas, pero aunque estas afirmaciones solo pueden confirmarse con pruebas concretas, un descubrimiento de este tipo podría proporcionar una nueva dirección a la investigación histórica a escala mundial. Museos, instituciones de investigación e historiadores podrían iniciar nuevos estudios en este campo. Si se demuestra que las estructuras son obra del hombre, también podrían convertirse en un capítulo importante de la historia de la ingeniería. Su impacto cultural también podría ser amplio. Oak Island ya se ha convertido en un símbolo de misterio y descubrimiento. Un descubrimiento probado podría establecer este lugar como un sitio de importancia histórica mundial. En este momento el equipo no está especulando, está buscando pruebas. El hundimiento ha dificultado el camino, pero sigue existiendo la posibilidad de que algo debajo pueda responder a preguntas que se han hecho durante años, y esta incertidumbre es lo que mantiene viva la búsqueda y los ojos del mundo fijos en Oak Island. Puede que el hundimiento del elemento del jardín haya ralentizado las excavaciones, pero ha vuelto a reavivar una vieja pregunta que ha fascinado a la gente durante décadas. ¿Qué hay debajo? ¿Se trata simplemente de un juego de suelos inestables y capas naturales? ¿O hay un secreto oculto bajo el suelo para cuya protección se construyeron estructuras complejas? Los catalizadores hallados tras el hundimiento y las cantidades registradas anteriormente se contemplan ahora desde una nueva perspectiva. Los indicios de la existencia de huecos, la presencia de restos de madera y las capas inusuales del suelo apuntan a la posibilidad de que debajo pueda haber algo distinto de lo natural. Pero la historia de Oak Island también demuestra que no todas las pistas conducen a la verdad definitiva. En ocasiones la isla ha llegado a desbaratar la búsqueda. Algunos expertos creen que si hay una cámara o estructura debajo, puede haberse debilitado por los años de excavación, la presión del agua y los efectos del tiempo. Por otro lado, también es posible que el complejo equilibrio de los canales de agua subterráneos y las capas del suelo hayan provocado el hundimiento. Esta incertidumbre es lo que hace que este descubrimiento sea aún más misterioso. La mayor pregunta ahora es: ¿está el equipo cerca de un tesoro oculto ante el punto de entrada a una estructura antigua? ¿O está Oak Island poniendo a prueba una vez más sus motores de búsqueda? La verdad sigue oculta bajo tierra. Y hasta que se dé el siguiente paso, este misterio seguirá atormentando al mundo.